Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su realidad, su perspectiva, entenderla en toda su profundidad. Hoy, mis queridos hermanos, la reflexión que vamos a tratar de entender es una de aquellas piedras preciosas que desgraciadamente no comprendimos en toda su profundidad a pesar de que está por escrito, ¿verdad? Es un tema tan complejo. Os digo que creo que llevo 3 horas estudiando esta reflexión en profundidad. La preparé desde ayer, pero llevo toda la mañana hoy, 3 horas tratando de asentar los conceptos en mi mente para poder presentároslo, ¿verdad? Es un tema complejo, queridos. Yo ya os he tratado de explicar esto hace tiempo, ¿verdad? Cada vez que toco este tema, eh, mucha gente lo rechaza, ¿verdad? Lo trata de entender como un error. Pero hoy, mis queridos hermanos, con atención, si estudiamos, y es a lo que os invito, yo trataré de presentar estas verdades desde la perspectiva que yo la entendí, ¿verdad? De la luz, de lo que el Espíritu me ayudó a entender, ¿verdad? Pero mis queridos, pedid en oración antes de estudiarla por vosotros mismos. Os dejaré el enlace en la descripción, como siempre, del vídeo. Pídale al Señor su Espíritu, que podéis entender lo que realmente trata de explicarnos. Traten de entender la profundidad, no os quedéis con la superficie, no os quedéis con lo que es aparente, porque hoy vamos a tratar de entender el misterio de la piedad, queridos hermanos. Esto es lo que nuestro Dios trata de revelarnos. Recordad, le dio al enemigo tiempo y oportunidad para que él también pueda demostrar lo suyo. Por lo tanto, Dios no se puede dirigir más directamente de lo que está haciendo. Por eso es misterio de la piedad, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios trata de revelarnos, pero no puede hacerlo más directamente porque tiene que respetar el trato, ¿verdad?, hecho de tiempo y oportunidad para el enemigo de Dios también. Por lo tanto, os pido que tratéis de entender las profundidades, lo que está en el segundo plano, lo que Dios trata de decirnos, y no os quedéis solamente con lo aparente. Estamos tratando el misterio de la piedad. Ahora, necesitamos entender, y quiero presentaros esta perspectiva, porque necesitamos entender cuál es la causa de por qué no entendemos esta realidad en toda la historia de la humanidad, en realidad. Y vais a ver cómo termina, una vez que en el centro de esta reflexión se encuentra la explicación del misterio de la piedad. Y vais a ver cómo termina, cuál es la solución para que nosotros podamos entender esta profunda realidad. De hecho, este es el centro, el meollo del plan de salvación. Por lo tanto, os pido que os quedéis todo el tiempo que se necesita para poder entender todos los detalles de lo que esta reflexión trata de explicarnos. Es una gema, una piedra preciosísima. Necesitamos comprenderla. Bien, una vez dicho esto, no me voy a extender más porque ya es bastante compleja la reflexión y os lo digo de verdad, tengo un temor de no equivocarme porque las sutilezas son tan finas, queridos. Necesitamos entender bien lo que trata de decirnos, ¿verdad? Una vez más lo repito, no os quedáis con la superficie. Profundicen, porque si no, no entenderán. Permaneceréis en este misterio de la piedad, que por eso nos lo revela Dios. Él no debería de ser un misterio, pero es misterio por una razón, y empieza precisamente de por qué no logramos entender este misterio de la piedad, que Dios quiere revelarnos, pero nosotros somos incapaces de entenderlo. Y vamos a ver por qué, cuál es la razón, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada El ejemplo del hombre Cristo. Es así en origen, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos.
Y dice, no hay nada que debilite la fuerza de una iglesia como el orgullo y la pasión. Ahora, os lo he dicho que empieza por aquí porque trata de revelarnos de por qué somos incapaces de entender el misterio de la piedad, de entender la obra y la misión de Cristo. Esto es lo que trata de revelarnos. Por eso os lo digo desde el principio, por favor, estad atentos. Si no, no entenderemos. Por lo tanto, dice, no hay nada que debilite la fuerza de una iglesia como el orgullo y la pasión, es decir, estar desconectados del Espíritu. Dice, si uno que se dedica a la obra de Dios hace cosas en contradicción con otro que se dedica a la misma obra, eso es contienda y desacuerdo. Si lo hacemos para ser estimados o para exaltarnos a nosotros mismos, es vanagloria. Y muerte para la espiritualidad y para el amor cristiano y la unidad de acción. Ahora, ¿qué es lo que trata de decirnos en realidad? Os lo he pedido que miréis el segundo plano, la profundidad del mensaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decir aquí? Aquí lo que trata de decir es que cuando Dios envía luz, ¿verdad?, a través de sus mensajeros, claro, aquellos que tienen asumido que tienen la verdad, ¿verdad?, y para ellos parece ser que no hay más verdad, como si Dios no puede revelar más luz, ¿verdad? Pues claro, dice, si uno que se dedica a la obra de Dios hace cosas en contradicción con otro que se dedica a la misma obra, eso es contienda y desacuerdo. Ahora bien, ¿está mal el desacuerdo en sí? No, porque está claro que cuando Dios envía más luz, más entendimiento, pues al principio hay un desacuerdo. Pero este desacuerdo tiene que resolverse por unos cauces normales, hablando, estudiando, comprobando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Debido al hecho de que no estamos conectados con el Espíritu de Cristo, pues este espíritu maligno levanta estas contiendas, ¿verdad? Marginalizando, buscando superioridad, utilizando todo tipo de formas para que la luz no llegue a entenderse. Y eso es lo que trata nuestro Dios de decirnos. Tenéis que hablar, tenéis que estudiar, tenéis que pedir mi espíritu para que podáis entender. Porque es inevitable que Dios mande luz, ¿verdad? Esta misma mañana, porque me desperté muy por la mañana y vi las dos reflexiones, las últimas, las explicaciones de Walter Bate con respecto a la perfección cristiana. Claro, queda todavía por hablar, o sea, se ha programado, propuesto, mejor dicho, para que haya más materiales para poder entender esta realidad. Pero es que precisamente esta reflexión trata de ayudarnos esta realidad. Precisamente esta realidad. ¿Y por qué no la entendemos? Es justo por lo que está empezando, porque vais a ver dónde empieza, con qué empieza, y luego cuál es el desarrollo de la reflexión. Y vais a ver lo que nos revela es tremendo. Es tremendo, queridos. Y es por esta razón, por donde empieza, que no entendemos el centro, el mensaje de la obra de Cristo, el Evangelio, el plan de redención, ¿verdad? Perdonadme, voy a parar aquí. Entonces, dice, y este tipo de situaciones, dice, es muerte para la espiritualidad, para el amor cristiano y la unidad de acción. Es decir, rompe la iglesia. Y esto es lo que está pasando en realidad. Está pasando, ¿verdad? Ayer estaba hablando yo con un hermano mío que también es anciano de iglesia y claro, tuvimos una charla bastante larga tratando de entender cuestiones, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en estos momentos. ¿Por qué la iglesia está rota? ¿Por qué no hay amor? ¿Por qué no hay espiritualidad? Por estas cuestiones, ¿verdad? Pero también por estas mismas razones no entendemos tampoco la obra de Cristo, ¿verdad?
Dice, que no haya espíritu de oposición entre los cristianos. Cristo nos ha dado un ejemplo de amor y humildad y ha ordenado a sus seguidores que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Debemos con humildad de espíritu estimar a los demás mejor que a nosotros mismos, ¿verdad? Porque claro, cuando estamos actuando de esta manera, aunque Dios escoge su mensajero o sus mensajeros, porque siempre escoge más de uno, ¿verdad? Casi siempre. Si nosotros le tenemos respeto a nuestro hermano, como mínimo le prestamos atención, ¿verdad? A lo que plantea, a lo que trata de decir, ¿verdad? Pero cuando tenemos otro tipo de espíritu, desde luego que nos colocamos en la posición y yo soy el que más, yo entiendo la verdad y todo lo que estás diciendo tú es apostasía, ¿verdad? Claro, cuando estamos actuando así, está claro que el otro espíritu lo que trata de hacer es que la luz no llegue. Como mínimo, al menos como punto de partida, ¿verdad? Dice, debemos ser severos con nuestros propios defectos de carácter, ser rápidos para discernir nuestros propios errores y equivocaciones y dar menos importancia a las faltas de los demás que a las nuestras, ¿verdad? Debemos sentir un interés especial en mirar las cosas de los demás, no para codiciarlas, no para encontrar faltas en ellas, no para comentarlas y presentarlas bajo una luz falsa, sino para hacer estricta justicia en todas las cosas a nuestros hermanos y a todos aquellos con quien tenemos algún trato. El espíritu de hacer planes para nuestro propio interés egoísta, con el fin de obtener una pequeña ganancia o de trabajar para mostrar una superioridad o rivalidad, dice, es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Tienes el nombre de Cristo, pero tú no conoces a Cristo, ¿verdad? Debido a ese tipo de actuación. Dice, el Espíritu de Cristo llevará a sus seguidores a preocuparse no solo por su éxito y ventaja, sino a interesarse igualmente por el éxito y la ventaja de sus hermanos, porque esta es la unidad de la Iglesia, unidad en acción, ¿verdad? De lo que nos hablaba antes, ¿verdad? Esto será amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y un espíritu opuesto a este crea diferencias y alineaciones y falta de amor y armonía. Y es decir, en esto consiste obedecer la ley, amar a nuestro prójimo y amar a Dios. En fin, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, para que podamos entender, ¿verdad? En esto consiste obedecer la ley. Y todo lo que no es esto, es transgresión a la ley, ¿verdad? Que fuera de lugar está toda esta lucha por la supremacía. Que fuera de lugar toda esta lucha por la supremacía. Se me ha colado un esta aquí. Solo Jesús debe ser exaltado. Cualquiera que sea la capacidad o el éxito de cualquiera de nosotros, no se debe a que hayamos fabricado estos poderes por nosotros mismos. Si son la sagrada confianza que nos ha dado Dios para que los empleemos sabiamente en su servicio para su gloria. Todo este capital confiado por el Señor, ¿por qué entonces habríamos de enaltecernos? ¿Por qué hemos de llamar la atención sobre nuestros propios defectos? Lo que poseemos en talento y sabiduría, lo recibimos de la fuente de la sabiduría para que podamos glorificar a Dios. Perdonadme un momento porque aquí hay una forma de expresar que me parece rara. Todo es capital confiado por el Señor. Vale, se me escapó el es. Todo es capital confiado por el Señor. ¿Por qué entonces habríamos de enaltecernos? ¿Por qué hemos de llamar la atención sobre nuestros propios defectos? Lo que poseemos en talento y sabiduría, lo recibimos de la fuente de la sabiduría para que podamos glorificar a Dios. Estoy muy tenso porque sé lo que está por venir y sé cuál es el tema en verdad, ¿verdad? Porque aquí solamente nos está introduciendo para luego decirnos algo tremendo, ¿verdad? Dice, el apóstol quiere llamar nuestra atención desde nosotros mismos hacia el autor de nuestra salvación.
Fijaos lo que nos dice aquí porque ya está entrando entrando en el tema. Y a partir de aquí, mis queridos hermanos, os pido atención, máxima atención, ¿verdad? Si podéis incluso parar el vídeo, orad ahora. Que Dios os envíe su espíritu, porque necesitamos entender realidades muy profundas y que desconocemos, ¿verdad? Dice, nos presenta sus dos naturalezas, la divina y la humana, la de Cristo, ¿verdad? Dice, he aquí la descripción de la divina, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como un robo. Era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Es decir, Cristo era el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su persona. Está hablando de Cristo y está hablando de la naturaleza divina. De hecho, lo que está diciendo aquí es que en Cristo habitaba el Padre. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Ahora bien, de lo humano. Fue hecho a semejanza de los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Asumió voluntariamente la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad de humanidad. Lo que trata de decirnos aquí, yo trato de desmenuzar, ¿verdad? Luego vosotros tenéis que estudiar. No me hacéis caso a mí. Yo trato de revelaros lo que se me ha dado a mí. Pero puedo estar errado, ¿verdad? Puedo estar errado en mi entendimiento y en mi interpretación. Por eso os lo pido. Tenéis que estudiar por vosotros mismos después, ¿vale? Por lo tanto, dice, revistió su divinidad de humanidad. ¿La divinidad de quién? Del Padre. Del Padre. Y lo vais a ver. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque aquí hay unas sutilezas, queridos, tremendas. Por eso os digo, llevo 3 horas estudiando, tratando de entender esta realidad, ¿verdad? Y no me echo para atrás para presentárosla, ¿verdad? Con todo el riesgo que esto conlleva, ¿verdad? No tengo ningún problema con esto. Pero el remanente final necesita entender esta realidad. Es imprescindible y fundamental. Y tenéis que entenderlo. El día que entenderéis, vais a entender de por qué os digo lo que os digo, ¿verdad? Estuvo todo el tiempo como Dios, dice. Estuvo todo el tiempo como Dios, pero no era Dios, ¿verdad? Pero no apareció como Dios, sino como un ser humano. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Veló las demostraciones de la deidad que habían ordenado el homenaje y suscitado la admiración del universo de Dios. Dice, fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y el aspecto de un hombre, caminó por la tierra como un hombre. Por nosotros se hizo pobre para que nosotros con su pobreza nos enriqueciéramos. Se despojó de su gloria y de su majestad, de su naturaleza divina, por eso vino a la tierra como hombre. Dice, era Dios, pero renunció por un tiempo a las glorias de la forma de Dios. Es decir, se despojó de su naturaleza, en cambio, en él habitaba la plenitud de la divinidad. Lo que os estoy diciendo está en los evangelios. Si los conocemos, entenderéis de lo que os hablo. Y si no, no pasa nada. Podéis revisar este material pasado el tiempo y a través de vuestro estudio entenderéis lo que trata de explicarnos. Y que yo también trato de explicaros para que podamos entender estas profundidades, ¿verdad? Pero aquí lo que trata de decirnos es muy serio. Porque nos dice que el hombre Cristo de la tierra, que vino en la tierra, era un ser humano en el que habitaba Dios. Esto tiene una importancia tremenda, tremendísima, frente a lo que nosotros entendemos en lo que representa su obra, ¿verdad? Y lo vamos a ver porque esto es lo que trata de explicarnos. Por eso digo, estamos con una gema aquí tremenda, tremenda. Vale, aunque caminaba entre los hombres en la pobreza, esparciendo sus bendiciones por donde iba, a su palabra legiones de ángeles rodeaban a su Redentor y le rendían homenaje. Pero caminó por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado, con pocas excepciones por sus criaturas. Es decir,
no lo reconocimos. No sabíamos quién era, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. La atmósfera estaba contaminada por el pecado y las maldiciones, es decir, todo lo que le pasa a Cristo en la tierra es consecuencia de que nosotros hemos sido separados de Dios. Por lo tanto, en esta condición era difícil reconocerlo. Eso es lo que trata de decirnos. Era difícil reconocerlo. Sin embargo, la profecía nos revelaba sobre él. O sea, teníamos migas de pan, para que podamos entender, de quién será, ¿verdad? Isaías 53, por ejemplo, hablaba precisamente de estas cosas. ¿Quién era Cristo? Para poder reconocerlo, ¿verdad? En su venida. Sin embargo, debido al estar separados de Dios por el pecado, no lo reconocimos. Eso es lo que trata de decirnos. Y todo lo que pasó, lo que le pasó a Cristo en la tierra es debido al hecho de que el hombre no fue capaz de reconocer a su Redentor, ¿verdad? Dice, su suerte fue la pobreza y la humillación. Mientras iba de un lado a otro en su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para levantar a los deprimidos, apenas una voz solitaria lo llamaba bendito. ¿Quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Y los más grandes de la nación lo pasaban por alto con desdén. Es decir, no lo reconoció nadie. ¿Y por qué resalta a los más altos de la nación? Porque se supone que eran aquellos que hacían la intermediación entre el pueblo y Cristo, y que deberían de haberle reconocido. Pero dice, y los más grandes de la nación lo pasaban por alto con desdén. No fueron capaces de reconocerlo, ¿verdad? Dice, contrasta esto, y aquí nos invita a reflexión profunda. Por eso dice, contrasta esto con las riquezas de la gloria, la riqueza de la alabanza que brota de las lenguas inmortales, los millones de ricas voces en el universo de Dios en himnos de adoración. Pero se humilló y tomó la mortalidad sobre sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se humilló. Dios se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir. Dios se hizo hombre. Tomó la mortalidad sobre sí. Dice, como miembro de la familia humana, era mortal. Esto es un punto tremendamente importante. Como miembro de la familia humana, era mortal. Por lo tanto, no podía ser Dios en naturaleza mientras caminó por la tierra, sino que era un ser humano, pero un ser humano en el que habitaba la plenitud de la divinidad, es decir, el Padre. Lo había dicho él, lo dijo en muchas ocasiones, ¿verdad? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Pero como Dios, porque él no deja de ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero como Dios, era la fuente de vida del mundo. ¿Por qué? Porque en él habitaba el Padre, ¿verdad? Él decía, yo y el Padre somos una. Y entendéis, en todo, porque él vino a someterse al plan de salvación, que lo habían preparado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Podía, en su persona divina, haber resistido siempre los avances de la muerte y negarse a someterse a su dominio, pero entregó voluntariamente su vida para al hacerlo dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Llevó los pecados del mundo y soportó el castigo que rodó como una montaña sobre su alma divina. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Y ahora necesitamos entender que nos está hablando. Dice, pero se humilló y tomó la mortalidad sobre sí. Y dice, entregó su vida en sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el sacrificio por el pecado se hizo cuando él se convirtió de Dios en naturaleza en un ser humano, ¿verdad? Y por eso dice, entregó su vida en sacrificio. ¿Qué vida? La naturaleza exclusivamente divina, ¿verdad? Para que el hombre no muriera eternamente. Murió no por ser obligado a morir, sino por su propia voluntad. Dice, esto fue humildad. Dice, todo el tesoro del cielo fue derramado en un solo don para salvar al hombre caído. ¿Quién es este don? El hombre Cristo Jesús. Él es el don. A través de él
fluye la vida, ¿verdad? Del Padre que habita en él, ¿verdad? Dice, aportó a su naturaleza humana todas las energías vivificantes que el ser humano necesita y debe recibir. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Que Cristo, como modelo, es el segundo Adán, en el que habita la divinidad, el que está reconectado con la gloria de Dios, ¿verdad? Y esta gloria de Dios, dice, aportó a su naturaleza humana todas las energías vivificantes que el ser humano necesita y debe recibir. Es decir, Él fue un modelo para mí y para nosotros de cómo podemos estar en perfecta comunión, obediencia, entiéndase, con la ley, con el Padre, ¿verdad? Que es la fuente de vida, ¿verdad? Dice, maravillosa combinación de hombre y Dios. Y ahora necesitamos entender esta realidad. ¿De qué nos trata de hablar constantemente? Recordad, y no os vuelvo a poner en la pantalla de nuevo, el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que el Padre habite en todo ser creado, desde el serafín hasta el ser humano, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué nos habla aquí? Del hombre Cristo Jesús en el que habita el Padre, el propósito eterno, el modelo. Eso es lo que trata de decirnos, maravillosa combinación de hombre y Dios. Es decir, trata de ayudarnos a entender qué es lo que en realidad sabemos que va a pasar en la boda del Cordero, en el decreto divino, donde la humanidad se casa con la divinidad. El Espíritu de Dios habitará de nuevo en este templo, pero podemos darnos cuenta que Cristo fue enviado precisamente como modelo para que el hombre pueda entender el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Cristo vino a reconciliar la humanidad con Dios, con el Padre, pero no lo entendimos. No entendimos esta realidad. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, maravillosa combinación de hombre y Dios. Podría haber ayudado a su naturaleza humana a resistir las incursiones de la enfermedad, vertiendo de su naturaleza divina la vitalidad y el vigor imperecedero a la humana. Dice, pero se humilló a la naturaleza del hombre. Es decir, él fue un ser humano. Lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Y en el plan entró el Hijo de Dios, conociendo todos los pasos de su humillación, él sabía de antemano que la única salida de aquí es morir, ¿verdad? Pero el plan de Dios, vemos que el plan de Dios era revelar al hombre el propósito eterno de Dios, envió a Cristo para reconciliarlo con él, ¿verdad? Y cuando entendemos que la paga del pecado se hizo en la encarnación, ¿verdad? Lo único que queda es lo que tratará de explicarnos a partir de ahora, ¿verdad? Por lo tanto, dice, se humilló a la naturaleza del hombre, lo hizo para que se cumpliera la Escritura y en el plan entró el Hijo de Dios, conociendo todos los pasos de su humillación, que debía de morir, ¿verdad? Porque el hombre no entendería lo que él vino a hacer, no entendería su obra, su misión, ¿verdad? Que debía descender para hacer una expiación. Es importante, porque luego encontraremos de nuevo esta frase, este término exactamente así, ¿verdad? Dice que debía descender de ser Dios a convertirse en un ser humano para hacer una expiación. Por lo tanto, ¿cuándo hizo la expiación? Una expiación. ¿Podéis entenderla? Recordad aquí, y aquí tengo que comentarles eso porque necesitamos entender todo el cuadro completo. Recordad que cuando Lucifer pecó, dijo que la ley no era buena. Y una de las cosas que dijo, si la ley hubiese sido buena, yo no hubiese llegado como estoy, a ser un pecador, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo vino, Dios paga el precio por el pecado. Cristo viene, se encarna, se convierte en un ser humano. Ahora nos explicará qué significa esto, ¿verdad? Pero paga el precio por el pecado allá donde esté, por todo el pecado, no solamente del Adán, sino también por los ángeles caídos. Ahí tenemos que entender una cosa. Nosotros sabemos que hasta la cruz, el enemigo de Dios
tenía oportunidad, y todos los ángeles caídos tenían la oportunidad de retractarse. Por lo tanto, esta paga por el pecado se lo podía aplicar a ellos también. Podían recibir perdón, pero con lo que está haciendo en la cruz, ya firma su sentencia. Se demuestra cuál fue su plan desde el inicio: matar a Cristo, ¿verdad? Este fue su plan desde el inicio: matar a Cristo. Y por eso en la cruz se le termina la gracia a Lucifer y a todos los ángeles, ¿verdad? Quedan sentenciados para la eternidad, o sea, quedan sentenciados a muerte, mejor dicho, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender bien este asunto, porque la paga del pecado no es solamente para el hombre, sino para los ángeles caídos también. Y hasta la cruz tuvieron oportunidad de retractarse. Pero desgraciadamente no lo hicieron. Hicieron todo lo contrario. Lo mataron, ¿verdad? Por lo tanto, dice, conociendo todos los pasos de su humillación, que debía descender para hacer una expiación por los pecados de un mundo condenado y gimiente. Por lo tanto, ¿cuándo se hizo la expiación? Creo que nos lo deja bien claro. Dice, pero se humilló a la naturaleza del hombre. ¿Qué pasa? El Dios se convierte en hombre. Y dice, es la expiación por los pecados de un mundo condenado y gimiente. ¿Lo entendéis? Si lo entendéis, si no lográis entenderlo, os lo pido: oración, pedid el Espíritu y pedid entendimiento. Porque está por escrito. No me estoy inventando las cosas, ¿verdad? Solamente trato de explicárosla, ¿vale? Pero aquí lo deja bien claro. Pero se humilló a la naturaleza del hombre, es decir, Dios se hizo hombre, lo hizo para que se cumpliera la Escritura, y en el plan entró el Hijo de Dios, conociendo todos los pasos de su humillación, que debía descender para hacer una expiación. Vais a ver que no es toda la expiación, de hecho, la expiación se termina al final del día de la expiación, ¿verdad? Esto es una parte, pero luego nos hablará de otra parte, ¿verdad? Y en el día de la expiación hay otra parte, ¿verdad? Por lo tanto, que debía descender para hacer una expiación por los pecados de un mundo condenado y gimiente. Por lo tanto, el precio del pecado se pagó la encarnación, una expiación, ¿verdad? ¿Qué humildad fue esta? Asombró a los ángeles. Dice, asombró a los ángeles. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, igual a Dios en naturaleza, se convirtió en hombre. Y con esto pagó el precio por la ley. Con esto desmontó la tesis de Lucifer, que la ley no es buena, ¿verdad? Por lo tanto, pagó el precio del pecado, incluido el suyo y de los ángeles, poniéndole en bandeja la oportunidad de retractarse y no morir, ¿verdad? Pero la cruz quedó claro cuál era la intención y se le acabó la gracia, ¿verdad? Dice, ¿qué humildad fue esta? Asombró a los ángeles. La lengua no puede describirla. La imaginación no puede asimilarla, porque estamos hablando del misterio de la piedad. Que esto es misterio de la piedad, o sea, este misterio de la piedad también era para los ángeles. Necesitaban entender quién era la ley y cómo se manifestaba esta ley, ¿verdad? El espíritu en ellos del que habló Lucifer, y que ellos no entendían, ¿verdad? No entendían de lo que hablaba, ¿verdad? Dice, el Verbo eterno consintió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Por lo tanto, ¿cuándo se pagó el precio por el pecado? Es que más claro no te lo puede dejar, ¿verdad? Más claro no lo puede dejar. Dice, fue una humildad maravillosa, porque es allí donde Juan 3:16 el Padre entrega a Cristo como sacrificio para el mundo, ¿verdad? Y no en la cruz, donde la muerte en la cruz es un acto cruel del enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender bien estos asuntos, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? No es fácil, lo sé, no es fácil. Pero fijaos, dice, una vez que pagó el precio por el pecado, todo el pecado, sea de los ángeles, sea del hombre, ¿verdad? Dice, pero aún bajó más. Y dice, el hombre debía humillarse como hombre para soportar el insulto, el reproche, las acusaciones vergonzosas
y el abuso. Es decir, el segundo Adán viene a recorrer el camino que Adán falló. Es decir, viene a demostrar que esta ley que dijo Lucifer en el cielo que no era buena, no solamente que paga el precio por el pecado, por la desobediencia, sino que también hace la demostración como un ser humano que la ley se puede obedecer. ¿Cómo? Que cuando el Espíritu del Padre habita en este templo, el hombre puede obedecer. ¿Verdad? Y esta es la demostración, por esto es el modelo. Esto es lo que tratará de explicarnos a partir de ahora, para que podamos entender todo este camino, toda esta obra de Cristo, ¿verdad? Dice, no parecía haber lugar seguro para él en su propio territorio, en medio de su pueblo, en esta tierra creada por él mismo, ¿verdad? Dice, tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Dice, para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos, fue negado por uno de sus más celosos seguidores, fue objeto de burlas, fue coronado con una corona de espinas, fue azotado, fue obligado a llevar el peso de la cruz. No fue insensible a este desprecio e ignominia. Dice, se sometió. Y en esto consiste morir el yo, estar obedeciendo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que obedecía Cristo ahora? El plan y la ley también, ¿verdad? No se revela, sino que él sigue el plan. Y en esto consiste la sumisión a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Rescatar al mundo y al hombre, ¿verdad? Y no solamente, también a los ángeles. Pero rechazaron. En esta ocasión se refiere al hombre, pero también se aplica para los ángeles caídos, ¿verdad? Hasta la cruz. A partir de la cruz ya queda demostrada cuál era la intención del enemigo de Dios y a los ángeles caídos, ¿verdad? Dice, se sometió, pero sintió la amargura como ningún otro ser podía sentirla. Era puro, santo e inmaculado, y sin embargo fue acusado como un criminal. El adorable Redentor descendió de la más alta exaltación, siendo Dios, ¿verdad? Paso a paso se humilló para morir. Pero qué muerte, fue la más vergonzosa, la más cruel, la muerte en la cruz como un malhechor. No murió como un héroe a los ojos del mundo, porque en realidad él, es decir, recorre el camino que tenía que haber recorrido Adán, ¿verdad? Obedecer. Él vino a demostrar que la ley se puede obedecer, que la ley es buena, ¿verdad? Dice, no murió como un héroe a los ojos del mundo, cargado de honores como los hombres en la batalla. Murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió en una muerte prolongada de vergüenza, expuesto a las burlas e injurias de una multitud envilecida, cargada de crímenes y derrochadora. Dice, todos los que me ven se ríen de mí, sacuden el labio, sacuden la cabeza. Fue contado con los transgresores, expiró en medio del escarnio, y sus parientes según la carne lo repudiaron. Su madre contempló su humillación, y él se vio obligado a ver cómo la espada atravesaba su corazón, soportó la cruz, despreció la vergüenza. No le dio importancia a los resultados que estaba obteniendo, no solo para los habitantes de este mundo, sino para todo el universo, para todos los mundos que Dios había creado. Por lo tanto, él fue un modelo no solamente para nosotros, sino para el cielo también, porque el cielo también necesitaba entender quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley. Y es a través de Cristo, hombre, que entienden cómo se manifiesta la ley y cómo actúa la ley. Dios se hizo hombre y en esta cualidad, el ser más bajo de toda la creación, obedece la ley, ¿verdad? Y esta es la demostración universal de quién es la ley y cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Cristo debía morir como sustituto del hombre. El hombre, y aquí hablamos de todo el recorrido de Cristo, desde siendo Dios, se hace hombre y recorre el recorrido que tenía que hacer Adán, el segundo Adán, ¿verdad? Hasta la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una parte de la expiación, pero la expiación no se termina ahí. Porque nosotros entendemos mal esto, la expiación no se termina ahí. La expiación se termina apenas en el día de la expiación,
¿Cuándo? En la boda del Cordero, cuando lo humano y lo divino es unido de nuevo, es restaurado, ¿verdad? Por lo tanto, es ahí cuando se termina la expiación. Por lo tanto, entendemos que la expiación empezó desde el cielo. El Dios se convierte el hombre, paga el precio por el pecado, recorre el camino hasta la cruz, sube al cielo y hace toda la obra que Cristo hace en el lugar santo, luego en el lugar santísimo, el día de la expiación, hasta la boda del Cordero, cuando se termina la expiación y dice consumado es. A partir de este momento la expiación queda resuelta definitivamente. El hombre es reconciliado de nuevo con Dios y la tierra también con el santuario de Dios, ¿verdad? Con el cielo. Os lo explico todo esto porque sé que no es fácil, es difícil entender todo esto. Me ha costado a mí, que ya sé todo esto, ya os lo he explicado en otras ocasiones, pero cuando utiliza el texto y el lenguaje, la forma de expresar como la utiliza, si no tienes el cuadro bien, te marea. No lo entiendes, por eso es misterio de la piedad. Pero aquellos que tienen el Espíritu pueden entenderlo. Porque si fuera un misterio que no tiene propósito para que sea entendido, ¿qué nos revelaría aquí? Por lo tanto, es misterio la piedad ¿para quién? Para el hombre separado de Dios. Pero para el hombre que está conectado con Cristo, con su Espíritu, puede entenderlo. Porque ¿qué es lo que trata de hacer Dios? Pues revelarnos su realidad, ¿verdad? Por lo tanto, este misterio de la piedad no es tan misterio, ¿verdad? Es misterio solamente para el hombre que está desconectado del Espíritu. Pero el hombre que está conectado con Cristo puede entenderlo, porque eso es lo que trata de hacer, de revelarnos precisamente esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo debía morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal bajo la sentencia de muerte por transgresión de la ley de Dios, como un traidor, un rebelde, por lo tanto, un sustituto del hombre debía morir como un malhechor porque estaba en el lugar de los traidores con todos sus pecados atesorados sobre su alma divina. Y recordad que estos pecados Cristo los lleva sobre sí hasta el final del día de la expiación. Es entonces cuando los coloca sobre el enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en todo este recorrido, el Cordero de Dios tuvo los pecados sobre sí, ¿verdad? Tomó los pecados sobre sí. Hizo expiación en cada paso, ¿verdad? En la encarnación, convirtiéndose de Dios en hombre, en la cruz, pagando el precio por Adán, y hasta el final del día de la expiación, cuando el hombre es reconectado con Dios y todos los pecados serán puestos sobre el enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, no bastaba que Jesús muriera para satisfacer plenamente las exigencias de la ley quebrantada, y esto se refiere a la encarnación, dice, sino que murió una muerte vergonzosa en la cruz. ¿Y ahora entendéis este recorrido de la obra de Cristo? Y no es fácil, cuando tú lees esto, no es fácil entenderlo. Pero, ¿dónde nos dijo antes que se satisfizo plenamente las exigencias de la ley quebrantada? En la encarnación, cuando se convirtió de Dios en hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la primera parte de la frase se refiere a aquello, pero el recorrido fue, sino que murió una muerte vergonzosa. El enemigo de Dios no permitió que él salga con vida de aquí, sino que lo mató en la cruz, ¿verdad? Dice, el profeta da al mundo sus palabras. No escondí mi rostro de la vergüenza y el escupitajo. Dice, no escondí mi rostro de la vergüenza y el escupitajo. Me sometí hasta la muerte, aunque fue una muerte vergonzosa, ¿verdad? Dice, en consideración a esto, ¿pueden los hombres tener una partícula de exaltación? Ahora recordad por dónde empezó, ¿verdad? Y trata de explicar, lo que trata de explicarnos aquí es cómo actúa el hombre cuando está separado de Dios, ¿verdad? Lo primero, que no entiende la obra de Dios, y lo segundo, que se manifiesta conforme, o sea, tiene un carácter conforme con este espíritu extraño del enemigo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice. En consideración a esto, a todo lo que la obra de Cristo, lo que vino a hacer, ¿verdad? Para rescatarnos, para redimirnos, ¿verdad? Dice, en consideración a esto, ¿pueden los hombres tener una partícula de exaltación? Al trazar la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿puede levantar sus orgullosas cabezas como si no fueran a soportar ninguna prueba, ninguna vergüenza, ninguna humillación? Yo les digo a los seguidores de Cristo, miren al Calvario, mueran al yo, sométanse, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos, y sonrojen de vergüenza por sus ideas pretenciosas, ¿verdad?
Porque en lugar de exaltarte, ¿por qué no mueres? Eso es lo que trata de decirnos. ¿De qué te exaltas? ¿Eres digno de algo? ¿Puedes hacer tú algo siquiera por ti mismo? ¿De qué te exaltas? Muere, mira el Calvario, sométete, muere el yo. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, toda esta humillación de la majestad del cielo fue para el hombre culpable y condenado. Dice, bajó más y más en su humillación hasta que no hubo profundidades más bajas que pudiera alcanzar para levantar al hombre de su contaminación moral. Y ahora entendéis lo que el enemigo de Dios trató es de hacerlo pecar. Por eso dice, lo bajó más y más y más y Cristo se sometió hasta la muerte. ¿Con qué propósito? Para levantar al hombre de su contaminación moral. Dice, para levantar al hombre de su contaminación moral. Reconectarlo, reconciliarlo con el Padre, ¿verdad? Dice, todo esto fue para ti, que te esfuerzas por la supremacía, que te esfuerzas por la alabanza humana, por la exaltación humana. Tú que tienes miedo de no recibir toda esa deferencia, ese respeto de las mentes humanas que crees que te corresponde, ¿es esto propio de Cristo? ¿Es esto el ejemplo de Cristo? ¿Esto vino Cristo a hacer? ¿O se bajó más y más y más para levantar al hombre? ¿Por qué, si tú te llamas cristiano, no sigues a Cristo en verdad? ¿Por qué te exaltas? ¿Por qué crees que tienes méritos? ¿Por qué crees que tienes algo para poder exaltarte, verdad? Dice, que haya en vosotros esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Dice, Él murió para hacer una expiación. Dice, una expiación, no toda la expiación, porque necesitamos entender todo el plan de redención que empezó ¿dónde? Desde la eternidad. El plan de redención empezó desde la eternidad, desde el momento que se hizo el plan, ¿verdad? En la presciencia de Dios. En aquel momento empezó el plan de salvación para el hombre. Luego se creó todo como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero el plan ya está hecho, y estaba hecho. El Cordero de Dios ya estaba preparado, ¿verdad? Por lo tanto, la expiación empieza desde la eternidad y termina en la boda del Cordero, cuando dirá, consumado es, cuando el hombre, todos aquellos que así han querido, serán reconectados de nuevo con el Padre, ¿verdad? Dice, Él murió para hacer una expiación y para convertirse en un modelo para todo aquel que quisiera ser su discípulo. Dice, en un modelo. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos que entender cómo venció Cristo. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué modelo de qué? Y Él obedeció la ley, se sometió hasta la muerte, incluso dice muerte de cruz, para ser un modelo. Y me lo enseña a mí y a ti, el modelo. ¿Y qué es lo que tengo que entender yo? Que tengo que obedecer, ¿verdad? Ahora la gran pregunta es, ¿cómo? Y esto vino Cristo a enseñarnos. El propósito eterno de Dios. Que sin su espíritu no podemos. Por eso nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Y por eso es el modelo, por eso tenemos que mirar y entender cómo el hombre Cristo Jesús venció, ¿verdad? Cómo llegó hasta la cruz, hasta morir, sin desobedecer en nada en términos absolutos. Y a esto nos llama a nosotros, por eso nos dice que el yo ha de morir. Porque ¿qué es lo que quiere el yo? Las cosas de este mundo. ¿Cristo deseó algo de este mundo aparte de al hombre? ¿De salvar al hombre? ¿De levantar al hombre? ¿Deseó alguna otra cosa más? No, pues a eso nos llama a nosotros. Por eso nos dice, yo soy tu modelo. El camino hacia la salvación, hacia el reino, es un camino estrecho. Pues tienes que recorrer este camino estrecho. El cristianismo hoy lo ve una autovía de 6 bandas. Y Cristo dice, no, es un camino estrecho. ¿Verdad? De esto nos habla. Dice, Él murió para hacer una expiación y para convertirse en un modelo para todo aquel que quisiera ser su discípulo. Entrará el egoísmo en sus corazones y los que no tienen delante el modelo Jesús ensalzarán sus méritos. No tenéis ninguno, dice,
excepto los que vienen por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu, ¿verdad? Estos son los únicos méritos, porque ¿qué son estos méritos? La justicia de Cristo, que se obra hoy, ¿verdad? Estos son sus méritos, no son nuestros, son de Él, porque nosotros nos sometemos ¿a quién? A Él. ¿Y Él qué hace? Estos méritos. Hace la obra de modelar este carácter, ¿verdad? Nos santifica a través de la verdad, ¿verdad? Dice, ¿habrá orgullo después de haber visto a la deidad humillarse y luego como hombre degradarse? ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Cómo está formulado? Dice, ¿habrá orgullo después de haber visto a la deidad humillarse? Es decir, bajar, renunciar a sí misma, convertirse en hombre, y dice, y luego como hombre degradarse, es decir, ir hasta la cruz, hasta la muerte, hasta que no hubo punto más bajo al que pudiera descender, porque ya lo mató, no había más punto más bajo, no se podía, ¿verdad? Por lo tanto, dice, asombraos cielos y asombraos habitantes de la tierra de que se hagan tales devoluciones a nuestro Señor. Qué desprecio, qué maldad, qué formalidad, qué orgullo, qué esfuerzos por elevar al hombre y glorificarse a sí mismo. Cuando el Señor de la gloria se humilló, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre se fue hasta la muerte, agonizó y murió la muerte vergonzosa en la cruz por nosotros, ¿verdad? ¿Quién está aprendiendo la mansedumbre y la humildad del modelo? ¿Quién se esfuerza por dominarse a sí mismo? ¿Quién está levantando su cruz y siguiendo a Jesús? ¿Quién está luchando contra el engreimiento? ¿Quién se esfuerza con toda su energía por vencer las envidias satánicas, los celos, las maldades y la lascivia, limpiando el templo del alma de todas las impurezas y abriendo la puerta del corazón para que entre Jesús? ¿De qué nos habla aquí? Nos habla del día de la expiación, queridos. Esta es la obra del día de la expiación. ¿Podemos entender? Es la limpieza del templo del alma, que la hace Él, si yo me someto a Él, si el yo muere, ¿verdad? Para que Cristo viva, ¿verdad? Ojalá que estas palabras tengan la impresión de que todos los que las lean cultiven la gracia de la humildad, sean abnegados, estén más dispuestos a estimar a los demás mejor que a sí mismos y tengan la mente y el espíritu de Cristo, para soportar las cargas de los demás. Oh, que pudiéramos escribir profundamente en nuestros corazones al contemplar la gran condescendencia y humillación a la que descendió el Hijo de Dios, para que pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué vino Dios? ¿Por qué vino Cristo? Para ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuándo dejamos de ser partícipes de la naturaleza divina? En Edén. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿cuál fue el propósito de Cristo? Que seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Entendimos nosotros este propósito? Espero que podamos darnos cuenta de la auténtica obra de Cristo, queridos, ¿verdad? Y escapar, dice, para que pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Con qué propósito? Para escapar de la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. Es decir, para dejar de pecar. ¿No? ¿No es eso lo que está diciendo? Y escapar de la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. Por medio de lo que el yo quiere. Esa es la lujuria. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo mejor, yo soy el mejor, yo soy... En fin. ¿Entendemos? Y dice que cuando somos conectados con la naturaleza divina, con Cristo, podemos escapar de la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. ¿Entendemos esta realidad? Este fue el propósito de Cristo, ¿verdad? No lo entendimos. Toda la altivez, toda la exaltación propia debe ser apartada de nosotros. Y debemos aprender la mansedumbre y la humildad de Cristo, o no encontraremos lugar en el reino de Dios. ¿Entendéis lo importante y por qué os dije desde el principio lo importante que es entender la auténtica obra de Cristo, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra y qué es lo que hizo en verdad? ¿Verdad? Y qué es lo que todavía sigue haciendo hasta el final del día de la expiación, cuando dirá, consumado es. ¿Entendemos el propósito?
¿verdad? Y dice, si no entendemos esto, no encontraremos lugar en el reino de Dios. La vida debe estar escondida con Cristo en el Padre. ¿Cuándo ocurre esto? Al final del día de la expiación, cuando dirá consumado es, ¿verdad? A través de Cristo se nos presenta al Padre. Seremos reconectados con el Espíritu del Padre, con la vida, con la ley, de nuevo. ¿Entendéis? Hemos hablado todo esto aquí en multitud de ocasiones, ¿verdad? Dice, el ancla de toda alma debe echarse en la roca hendida para nosotros. Esa roca que soporta un mundo arruinado, guardemos estas cosas en nuestra mente. El orgullo del talento, el orgullo del intelecto, no pueden existir en los corazones que están escondidos con Cristo en Dios. Y ahora vuelve por donde empezó, para ayudarnos a entender de por qué no logramos entender estas verdades. Porque estamos desconectados de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Y nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo judío cuando vino Cristo. Por eso no entendemos la obra de Cristo, la verdad presente, la de hoy, ¿verdad? Ya no vamos a los judíos. No, nosotros no entendemos la verdad de hoy, la justicia de Cristo que nos fue presentada a nosotros en el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? Y que nosotros no lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Esto es lo que trata de decirnos. El orgullo del talento, el orgullo del intelecto, no pueden existir en los corazones que están escondidos con Cristo en Dios, ¿verdad? No habría ningún esfuerzo por dejar que el yo se destaque de manera conspicua, a menos que la deidad y la humanidad combinadas se hubieran interpuesto para detener la sentencia de una ley quebrantada. Su castigo habría caído sin disminuir un ápice de su severidad sobre el pecador. Le tocó a Jesús, el Redentor del mundo, dar al hombre otra prueba, otra oportunidad. Es decir, no entendimos la obra de Cristo en su momento. Bueno, no entendimos desde el Edén, en Sinaí, en la venida de Cristo. Y hoy nos toca a nosotros. Bueno, hoy no, 1844, 1888, porque el remanente final se construyó a partir de 1844. Aquel era el pueblo que salió directamente del mensaje del tercer ángel. Desgraciadamente ellos tampoco entendieron esta realidad, ¿verdad? Porque una cosa que estaba escuchando a mi hermano, al pastor Walter Wade, y que no se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién propició la caída de Roma? De la Iglesia Católica, ¿verdad? Del hombre de pecado. ¿Quién? Fue Lutero. ¿Y de dónde le vino el mensaje a Lutero? ¿La justificación por la fe? Necesitamos entender la historia, mis queridos hermanos. Fue Dios quien le dio a Lutero entendimiento, y aquel entendimiento encendió la Reforma Protestante, que terminó en 1798 con la caída de Papa, ¿verdad? El arresto del Papa, ¿verdad? Y allí empezó el primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, ¿verdad? El tercer ángel empezó en 1844, con el remanente que salió de muchas iglesias, entendiendo Daniel 8:14, ¿verdad? A este pueblo empezaron a restablecer los principios que se habían perdido, casi gran parte de ellos, desde los apóstoles. Y en 1888 Dios, lo mismo que a Lutero, le da un mensaje a este remanente final para terminar la obra. ¿Qué ocurre? Rechazan el mensaje. No entienden precisamente lo que acaba de decirnos aquí, la obra de Cristo, porque esto es lo que trataba de revelar nuestro Dios. ¿Cuál era la justicia de Cristo? El Padre en Él, la ley en Él, ¿verdad? Y el Espíritu de Cristo en nosotros nos lleva de nuevo a la boda del Cordero, ¿verdad? A reconectarnos, reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? ¿No fue esta su obra? Pues claro, al rechazar el mensaje no lo entendimos. Por eso estamos hoy aquí. Pero hoy es absolutamente necesario que este remanente final sí tiene que entender esta realidad. Necesita entender esta realidad. ¿Será un grupo pequeño? También es verdad. También es verdad. Pero lo habrá. Porque se nos da este entendimiento. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo entiendo yo? Por el Espíritu. Como lo entendió Lutero, como lo entendió el remanente de 1844, ¿verdad? Es así como tenemos que entenderlo, por fe.
¿Y cómo nos santifica? A través de la verdad. Esta verdad nos santifica, nos prepara el carácter y entendemos la obra de Cristo, nos prepara para la boda del Cordero. ¿Podemos entender la realidad? Pues de eso se trata, mis queridos hermanos. Esto es lo que en realidad necesitamos entender, en toda la profundidad, ¿verdad? Por muy sorprendente que sean estas verdades, ¿verdad? Dice, le tocó a Jesús, el Redentor del mundo, dar al hombre otra prueba. Entonces, humillémonos y adoremos a Jesús, pero nunca exaltemos el yo en el menor grado, dice. Dios no permita que fomentemos en nosotros la independencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que tratemos de creer que nosotros, sin el Espíritu de Dios, somos algo. Porque, ¿de quién fue esta idea? ¿De Lucifer en el cielo? ¿No? ¿No dijo esto, que el Espíritu de Dios en ellos no es bueno? Por eso dijo, la ley no es buena. ¿Cuál era la ley? El Espíritu del Padre en ellos, ¿verdad? El propósito eterno de Dios. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Dios no permita que fomentemos en nosotros la independencia, sino que conectados con Cristo se pueda obrar en nosotros esta santificación, esta preparación para ir a la boda del Cordero, para ser reconectados con el Padre de nuevo, con la vida, con la ley, ¿sí? Apresúrate a que ninguno de nosotros ocupe la temible posición de aquel por quien Cristo murió en vano, que no entiende esta realidad, ¿verdad? ¿Considerarán mis hermanos que no hay un camino real hacia el cielo? La cruz se encuentra directamente en el camino que debemos recorrer para alcanzar la corona, dice. Y cuando nos dice la cruz, ¿de qué nos habla? Del modelo. El yo ha de morir. Nos tenemos que someter al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que junto con el Espíritu de Dios debemos recorrer para alcanzar la corona. El camino que debemos recorrer para alcanzar la corona. ¿Cuándo? En la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad? Cuando el hombre será reconectado de nuevo con la divinidad, con Dios, ¿sí? Los que no se humillan, ni siquiera como un niño, dijo Jesucristo, no tendrán parte en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando nos señala la cruz, ¿qué nos quiere decir? El yo ha de morir. Por eso nos dice, mirad el modelo. Cristo se humilló hasta la muerte. ¿Y tú, de qué te exaltas? ¿Entendéis? Esto es lo que trata de decirnos. Si el motivo de toda nuestra vida es servir y honrar a Cristo y bendecir a la humanidad en el mundo, por lo tanto, ¿cuál es la obra de su pueblo? Si el motivo de toda nuestra vida es servir y honrar a Cristo y bendecir a la humanidad en el mundo, entonces la senda más lúgubre del deber se convertirá en un camino luminoso, una senda trazada de Cristo para que caminen los rescatados del Señor. Si somos hijos de Dios, habrá innumerables oportunidades de servirle mediante un ministerio activo a aquellos por los que murió. Aquí también hay una verdad tremenda, pero no me voy a parar a hablar sobre esto. No me digas que no puedes tener tu propio ministerio. Aunque la iglesia te eche de un lado porque no para de hacerlo, ¿verdad? Aunque la iglesia te marginalice, te eche de un lado, no me digas que no puedes tener tu ministerio. Porque fijaos lo que dice. Dije que no me voy a parar y al final me paré. Si somos hijos de Dios, dice, habrá innumerables oportunidades de servirle mediante un ministerio activo. ¿De quién es este ministerio? Mío y tuyo personal, queridos. No tiene que ver con nada más ni con nadie más. Es un ministerio personal. Un ministerio activo a aquellos por los que murió Jesús, Jesús ve las necesidades de cada alma y las atiende, atentos, estando cerca de aquel a quien utiliza como instrumento, en este ministerio del que nos habla, ¿verdad?, para ayudar y bendecir a los demás. Toda contienda, toda envidia es penosa para Jesucristo. ¿Por qué nos dice esto? Porque tú y yo podemos tener nuestro propio ministerio sin dar cuenta a nadie más que a Cristo de este ministerio. Y Él dice que
las atiende estando cerca de aquel que tiene este ministerio, a quien utiliza como instrumento. Por lo tanto, la promesa es que Cristo está conmigo en toda necesidad. ¿Qué me falta? Fe. Creerlo. Esto es lo único, ¿verdad? Por eso nos dice, toda contienda, toda envidia es penosa para Jesucristo en su iglesia, ¿verdad? Es penosa. ¿Por qué estás exaltándote? ¿Por qué estés batallando? ¿Tienes un don? ¿Tienes un talante dado por Cristo? Pues empieza tu ministerio. ¿A quién tienes que dar cuenta? Si dice, Cristo está conmigo en toda necesidad, ¿a quién tengo que dar cuenta? ¿Quién es la iglesia? ¿Ahora entendéis, queridos? Pues no me digas que no puedes tener tu propio ministerio. Adelante. Por fe, adelante. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Es compleja, es tremenda, hay verdades tremendas aquí. Os invito a que las estudiéis por vosotros mismos. No me escuchéis a mí, ¿verdad? Yo trato de explicarlos a aquellos que quizás les cueste un poco, ¿verdad? Pero una vez que os dejo las pinceladas, yo no puedo elegir por vosotros. Yo no puedo pensar por vosotros, ni quiero. Yo no lo hago con mi hijo. Mi hijo es completamente independiente. Lo he educado así y él toma las decisiones y asume las responsabilidades. Pues si no lo puedo hacer con mi hijo, ni quiero hacerlo, ¿por qué lo haré con vosotros? No. Si Cristo me ha dado libertad de entender esto, tú también puedes. ¿Qué te falta? La fe. Por lo tanto, os dejo en la descripción el enlace. Estudiad, mis queridos hermanos. Tratad de entender la obra de Cristo en toda su profundidad. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo empezó? Empezó de por qué te exaltas y por qué hay contiendas y por qué hay toda pelea. ¿Y cómo terminó? Dice, yo te he dado dones y talantes. Empieza tu ministerio, obra por Cristo. Y Él estará contigo y conmigo en toda necesidad. ¿Qué me falta? ¿Fe? ¿Para creerlo? Pues póngase de rodillas. Pídale a Cristo todo lo que necesitas, todo lo que te falta, porque Él lo ha prometido. Y Él ni miente ni engaña. Es da, sí y amén. Perdón, se me saltó el rumano. Así que le pido a nuestro Dios que os acompañe en vuestro propio ministerio, en vuestro propio entendimiento, entendiendo la verdad, porque es fundamental entender la verdad, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo, el propósito de Cristo, ¿verdad? Y luego arrancar nuestro propio ministerio, cada uno con el don y el talante que Dios nos ha dado. No tenemos por qué pisarnos los pies, ¿verdad? Si todo esto viene de Cristo, no tenemos por qué pisarnos los pies, no tenemos por qué tener contiendas. Lo único que necesitamos es fe para entender la verdad y para arrancar nuestro propio ministerio. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos, y os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.